Venimos delante de tu presencia, Padre, para darte las gracias. Pero gracias, Padre, porque no hay un Dios poderoso como tú, lleno de amor y de misericordia, Padre. Nos ponemos en tus manos en esta mañana, Padre, dándote las gracias porque has sido bueno. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, porque estamos bien de salud. Gracias a ti, Padre, porque nos has cuidado, nos has guardado, bendito Padre, de todo mal. Señor, gracias por el techo que nos cubre, por el pan de cada día. Gracias por el calzado, por el vestido. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, porque todo, bendito Dios, viene de ti y lo hemos recibido de ti, Padre. Por ello te damos las gracias, Padre, una vez más, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Te queremos, bendito Dios, Padre, alabar siempre, bendecir tu nombre. Pero en esta mañana, Señor, también pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que sea tu Espíritu Santo, Padre, quien nos dirija en esta enseñanza, en esta palabra que hemos de leer, Padre, y que tengamos un corazón desde ya, Señor, dispuesto, Señor, para ti, para entender y comprender tu bendita palabra, Señor. Te lo pedimos todo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Ese espíritu que ciega el entendimiento en la vida del ser humano sea atado y echado fuera de nuestras vidas en el nombre de Jesucristo. Que la luz de tu evangelio, Padre, pueda, Señor, resplandecer mejor que ayer, y crezcamos en tu conocimiento, en el conocimiento de tu evangelio, Padre. Te lo pedimos todo y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Así como están ahí en casita, abra su Biblia en Mateo 3. Mateo 3, amados hermanos. Y no se cansen de glorificar a Dios. Aleluya. Mateo 3, y vamos a leer un solo versículo. Mateo 3, 12. Mateo, ¿qué dijimos? 3, 12. Amén. Y vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Síganlo con su mirada. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Su aventador, vuelvo a leer, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apaga. En fuego que nunca se apaga será quemada la paja. Gloria a Dios. Tomen su lugar, ¿verdad? Tomen todo su lugar y pónganse cómodos en casita y ponga atención, porque el tema de hoy es: ¿qué soy? Ese es el tema. ¿Qué soy? ¿Paja o trigo? Es tiempo de que reflexionemos. Es tiempo que todos podamos reflexionar, todos. ¿Qué somos? ¿Paja o trigo? Recuerden, muchos podrán estar en la iglesia, pero todavía son paja. Por eso es tiempo de reflexionar. Y eso lo vamos a ver. Hoy, amados hermanos, de verdad, hermanos, el panorama, hermanos, mundial que se nos presenta, ese panorama mundial cada día es más complejo y difícil, ¿o no? Y la mayoría, hermano, de los seres humanos, escuche bien, la mayoría de los seres humanos, por la vanagloria que domina al ser humano, lo ha llevado, hermanos, a querer sustituir la palabra de Dios por sus propios pensamientos, por sus propias filosofías. ¿Me escucha? Hermanos, es terrible esto.
Porque algunos hermanos, queriéndose dejar por sus propios pensamientos, haciendo a un lado la palabra de Dios, hermano, y dejándose llevar por sus propias ideologías personales, al grado, hermano, de querer, aún, hermanos, algunos, querer, hermanos, manipular la palabra. ¿Me está escuchando? Por esos pensamientos que tiene el ser humano, que se ha dejado dominar por esos pensamientos del mundo, han llegado al grado, hermanos, vuelvo a repetir, de querer manipular aún las escrituras y acomodarlas, hermano, a su parecer, acomodarlas a su agrado. Hemos visto y hemos dicho, hermano, que ahora el ser humano piensa, aún siendo cristiano, es que esto está bien y esto está mal. Exageras tú en esto, siendo que está la palabra escrita. Pero fíjense cómo nos atrevemos a eso. Por eso les decía, al grado de querer algunos, hermanos, querer manipular la palabra a nuestro antojo, acomodarla a nuestro beneficio o a como yo quiero. ¿Me está escuchando? Por eso le decía, es interesante, hermanos, hoy preguntarnos ¿qué soy? Dice el texto, hermano, que leímos, el aventador está en su mano y él limpiará su era. ¿Qué es el aventador del que habla la Biblia? Porque dice que con el aventador separará, dice, la paja del trigo. ¿Y la paja? ¿Qué va a hacer con la paja? La va a quemar, porque la paja no sirve para nada. ¿Me está escuchando? El aventador, amado hermano, amigo que nos está viendo y escuchando, el aventador era una especie de pala. ¿Conocemos las palas? O especie de rastrillo, pero grande, para jalar. Pero también lo usaban, que después de haber trillado, escúcheme bien, después de haber trillado el trigo, amados hermanos, lo levantaba con esa especie de palo, de rastrillo, y lo aventaban hacia arriba, para que el aire hiciera su función. Lo levantaban y lo aventaban, el trigo caía porque es más pesado que la paja, y el viento se encargaba de ¿qué hacer? De llevarse la paja, porque la paja no tiene peso. Y eso hacían, por eso la palabra, Jesús dice que Juan el Bautista está diciendo, el aventador está en su mano. Refiriéndose porque este aparato, este implemento agrícola, hermano, el aventador era un implemento agrícola que se utilizaba en aquella época. Como ya les expliqué, después de haber trillado, levantaban con ese aventador, ¿verdad? Y el aire se encargaba de separar la paja ¿de qué? Del trigo. Así se limpiaba. ¿Me están escuchando? Porque el trigo, les decía, hermanos, el trigo pesado se quedaba y la paja en el aire, como no pesa, se la llevaba. ¿Me está escuchando? El trigo, hermano, el trigo representa, escúchame bien, el trigo representa a aquellos cristianos que han tenido un sincero arrepentimiento, que se han arrepentido de corazón. ¿Me está escuchando? Eso representa el trigo, aquellos que han recibido a Cristo como su Señor y Salvador y que tuvieron desde un principio un arrepentimiento sincero y que ahora viven conforme a la palabra. ¿Me escucha? Que ahora viven conforme a ¿qué? A la palabra, no queriendo transgiversarla ni cambiarla a su antojo o a su parecer. Eso representa el trigo. La paja, hermanos, representa a aquellos a quienes todavía, hermanos, no les ha resplandecido la palabra del Señor y no han recibido a Cristo en su corazón como su Señor y Salvador. Esos son la paja. Pero también, hermanos, la paja es
aquellos que diciéndose cristianos están con un pie en la iglesia y con otro ¿en dónde? En el mundo. Esa es la paja, también representa a aquellos que están con un pie en la iglesia y con otra en el mundo, porque todavía piensan como el mundo. Entonces, por eso, hermano, es bueno hoy, hermano, Dios es tan bueno y nos ama, que nos pone a reflexionar y a decir que usted y yo pensemos que somos paja o trigo. ¿Me está escuchando? Por esta razón debemos de preguntarnos nosotros, hermano. Analicemos hoy, hermano que me escucha, amigo que me escucha, analicemos. En la época, hermanos, de Juan el Bautista, hermano, en la época, hermano, que vivía Juan el Bautista, que nos está narrando, hermano, nuestros textos, hermano, porque es palabra de Juan, ahí en el inicio del 3, dice predicación de Juan el Bautista, es el que está hablando de esto. En la época de Juan, hermanos, de Juan el Bautista, la sociedad estaba infectada de un virus tremendo. En la época de Juan, la sociedad toda estaba infectada de un virus llamado inmoralidad. ¿Qué dijimos? Inmoralidad. Eso mismo sucede en nuestro tiempo. Ese virus está presente y miles están infectados, hermano, con esto de la inmoralidad. ¿Me escucha? Por eso es tiempo de que reflexionemos, amados hermanos. Hermanos, como en la época de Juan el Bautista, el pecado, hermanos, se extendía en grande manera. Así como en nuestro tiempo de hoy, el pecado es terrible en nuestro tiempo. Y en el tiempo de Juan, hermano, el pecado era tremendo y se estaba extendiendo rápidamente y mucho. Ante el silencio, hermano, de muchos grupos de aquel entonces, tanto religiosos, hermano, como gubernamentales, nadie decía nada del pecado, ni tocaban el tema. ¿Me está escuchando? Sí. Estaba tremenda la crisis espiritual como hoy día. Y muchos hermanos venían a Juan para que los bautizara. Venían a Juan para que los bautizara, hermano, pero sin arrepentirse de sus pecados. Seguían haciendo lo mismo. Por eso Juan dijo una palabra que muchos conocemos. Por eso Juan, al verlos venir, porque decían: Juan, bautízame, pero no querían dejar de seguir pecando. Juan por eso utilizó esta palabra, y cuando los veía venir decía: generación de víboras. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Les decía. Porque había muchos que nada más querían bautizarse por bautizarse, sin que hubiera, hermanos, un deseo de dejar el pecado. Entonces estaba fuerte, hermanos, el pecado como hoy día. Juan, hermanos, predicó fuerte el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, predicaba fuerte. Aún, hermano, que a lo mejor en su tiempo él se hubiese sentido solo, porque varios grupos, hermanos, solapaban esto. Pero Juan, hermanos,
aún así no se desanimó. ¿Qué pasó con Juan? No se desanimó. En el nombre de Cristo. Glorifica el nombre de Dios. Aún así, hermanos, aunque muchos grupos solapaban el pecado y probablemente Juan se sentía solo, se veía solo, él no, hermanos, no tuvo miedo, no tuvo temor. Él predicó la palabra, hermanos, con autoridad, diciendo, hermano, y hablando la palabra de verdad. ¿Me está escuchando? Así que, hermanos, es bueno meditar cómo somos nosotros. Aunque muchos solapaban esta situación, hermanos, de pecado, Juan no se desanimó. Al contrario, hermanos, por eso Juan, escúcheme bien, dice ahí en el 3:1, predicación de Juan el Bautista. Fíjense cómo predicaba él. Y dice en el 1 al 3, en aquellos días vino Juan el Bautista. ¿Qué vino haciendo Juan el Bautista? Predicando en el desierto de Judea. Puede leerlo en su casita. Vino Juan en aquellos días, dice Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo, ¿qué dijo? Arrepentíos porque el reino de los cielos, ¿qué? Juan comenzó predicando arrepentimiento. Arrepentíos. Y la palabra, escúcheme bien lo que le voy a decir. ¿Por qué Juan comenzó así? Arrepentíos. Porque primero debe de haber arrepentimiento. Al escuchar el mensaje de Dios, la predicación, debe venir un arrepentimiento en la vida del ser humano. La palabra arrepentimiento viene de una palabra griega, metanoia, algo así. Y significa cambia tu pensamiento o cambia tu manera de pensar. Cambia tu manera de pensar conforme al mundo. ¿Me está escuchando? Cambia tu manera de pensar. Piensa diferente. Juan, amados hermanos, se nos dice, ¿verdad?, que era una antorcha encendida que alumbraba en las tinieblas. Era una antorcha encendida, o sea, había fuego en Juan. ¿Y el fuego qué hace? Quema. El fuego quema. Sus palabras, ¿saben por qué no querían a Juan? Porque dice que era una antorcha encendida. Juan quemaba con sus palabras. A muchos no les gusta la palabra verdadera de Dios cuando se habla la verdad. Hay gente que por eso luego ya no viene. ¿Por qué? Porque no estamos de acuerdo con su manera de pensar. Vamos a pensar conforme a las Escrituras. Porque si ha habido un arrepentimiento sincero, ya no vamos a pensar como el mundo. ¿Me está escuchando? Por eso dice, arrepentimiento es cambia tu manera de pensar. Jesús, cuando comenzó su ministerio, también dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, en pocas palabras, Jesús comenzó diciendo, cambien su manera de pensar, porque el reino de los cielos, ¿qué dice? Se ha acercado. Así comenzó el Señor. Pero muchos hermanos, lamentablemente, no han cambiado su manera de ¿qué? De pensar. ¿Me está escuchando? Amén. Glorifica el nombre de Dios en su casita. Glorifica el nombre de Dios. No nos cansemos de glorificar el nombre de Dios. Porque las palabras de Juan, hermano, eran como fuego, quemaban. Por eso muchos hemos dicho, si Juan viviera, se volvería a morir Juanito.
Y aunque yo estuviera viejito, si tú viviera, yo creo ni así lo invitáramos a nuestras iglesias. ¿Por qué? Porque más algunos dirían, no, me va a correr a la gente. Imagínense que nos viera Juan aquí, ¿no? Dijera, generación de víboras. Me consta lo que estoy incluyendo. Generación de víboras que nos enseñó a huir de la ira venidera. Va a decir, ay hermano, ¿por qué anda invitando a Juan? No al hermano Juan, no, a Juan el Bautista estamos hablando. No al hermano Juanito, a Juan el Bautista. Sus palabras quemaban. Por eso, hermano, debemos nosotros resplandecer, como dice la palabra. Pablo nos hace una invitación en su carta a los Filipenses. Puede leerlo. En Filipenses nos hace, hermanos, una invitación. Dice que debemos de resplandecer como luminarias en este mundo maligno y perverso. Así dice Pablo. Vamos a leerlo. Busquen su Biblia, amados hermanos, ahí en casita. Busquen Filipenses 2. Filipenses 2, voy a leer 15 al 16, síguelo con su mirada. Filipenses 2, del 15 al 16, dice de la siguiente manera, síguelo con su mirada, leo para ustedes. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo. ¿Qué tenemos que hacer? Resplandecer como luminares en este mundo maligno y perverso. ¿Cómo lo vamos a hacer? La solución está en el 16. Filipenses 2, en el 16 dice, ahí está la respuesta. ¿Cómo vamos a iluminar? Asidos de la palabra de vida. Debemos estar siempre, hermanos, tomados de la palabra de verdad, que es la palabra de Dios. Solo así vamos a resplandecer como luminares en este mundo, hablando la palabra de verdad. ¿Me escuchó? Porque si no, de nada sirve. Lo que solapa el mundo lo vamos a solapar también. Que alguien trajo una mujer, después trajo otra a su casa y ya son bien recibidos. Ah, pero exageramos nosotros, dicen. Hay que leer bien la palabra. ¿Somos o no somos? ¿Qué somos? ¿Paja o trigo? ¿Me está escuchando? Y a veces nos preguntamos por qué nos va mal, por qué nos salen malas cosas. Porque nosotros estamos haciendo mal. Solapando como en la época de Juan. Por eso le digo, a Juan no lo querían porque él hablaba la palabra de verdad. Y se nos está enseñando que debemos de resplandecer como luminarias. Entonces, ¿cuál es la diferencia de la manera de pensar del mundo, de la de nosotros como cristianos? Debe de haber una diferencia, ¿o no, amados hermanos? Por eso de verdad que yo me sorprendo con la palabra. ¿Me está escuchando? Y a veces esto como que no gusta, pero es bueno para nuestra salud espiritual. Dios quiere que crezcamos, dice Pedro, desear como niños los recién nacidos la leche espiritual. Escuche bien, no adulterada. No tengo nada contra los que venden leche, claro, por lo que voy a decir. Cuando Pedro dice, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, o sea que no le echen agua a la leche. Porque algunos por ahí le echan agüita para que rinda. Pedro está hablando de algo espiritual. O sea, debemos de desear como niños que hemos nacido de nuevo en Cristo la leche, hermanos, la palabra de Dios. Pero la palabra de verdad.
La palabra que habló Jesús y que dijo, y conoceréis la verdad. ¿Y qué va a ser la verdad? Y la verdad os hará libres. Gloria a Dios. Creo que merece un aplauso. Gloria a Dios. El Señor es bueno. Apláudale fuerte. Apláudale fuerte en casita. De la palabra, hermanos, que tenemos que hablar, asidos de la palabra de verdad. Porque la verdad los hará libres. Quiero decirle algo, amado hermano, amigos que nos escuchan. En estos tiempos, escúchame bien, en estos tiempos Dios va a seguir teniendo su aventador más que nunca. Dios nos va a estar sacudiendo. ¿Me está escuchando? En estos tiempos, que quede bien claro, en estos tiempos Dios va a estar sacudiendo más que nunca. ¿Cómo va a sacudir el trigo y la paja? A través de aflicciones, de problemas, de situaciones difíciles. Va a estar sacudiendo más que nunca. Nos va a sacudir y nos va a sacudir y nos va a aventar para arriba. Y el que tenga peso en la palabra va a quedar firme. Y el que es paja, ¡pum!, el viento se lo llevará. Porque en estos tiempos, escúchame bien, muchos, cuando hoy Dios está, hermano, limpiando el trigo, escúchame bien, y esto es de verdad, hermano, digno de que, hermano, pongamos atención. Es tiempo en el que el Señor, hermano, va a estar aventando hacia arriba, a través de problemas y situaciones fuertes, para saber, hermano, quién es trigo y quién es paja. Muchos se irán, pero miles llegarán. Amén. A nombre de Cristo. A nombre de Cristo. Glorifiquen a Dios. Desde casita. Glorifiquen al Señor. ¿Cómo es esto, hermanos? ¿Está escuchando? Porque, hermanos, muchos piensan que por el hecho de ser cristianos o de llamarnos cristianos ya estamos del otro lado, y no es así. Con que vaya yo me siente 3 horas ahí, o 2 horas, o 1 hora, cuando menos en la iglesia dicen ya la hice, ya soy salvo. ¿Quién sabe, hermanito? ¿Quién sabe? La última palabra la tiene Dios. Pero dejó su palabra para saber precisamente quién es paja. Si no, no hubiera quedado escrita, amado hermano. ¿Por qué dice Juan? Su aventador está en su mano y él separará la paja del trigo. ¿Y qué va a hacer con la paja? Lo dice bien claro, la paja la va a quemar en fuego que nunca se apaga, dice. Está hablando del infierno. ¿Me escuchan? Hermano, hay que tener precaución y cuidado y temor de Dios. ¿Me está escuchando? Porque a través de esto que está haciendo Dios y que va a seguir haciendo, muchos se irán, pero miles llegarán al Señor. Pero todos aquellos hermanos que son ligeros en su forma de... Escúchame bien. La paja se la lleva el aire porque no tiene peso, es ligera, ¿o no? Todos aquellos que tengan pensamientos ligeros en cuanto a la palabra, que se les haga fácil decir, ay no, pues es que eso no es malo. ¿Estás tomando el lugar de Dios? O sea, tú decides lo que es bueno y lo que es malo. Ay, exageras. Cuidado. ¿Me está escuchando? Todos aquellos hermanos que tienen pensamientos ligeros son como pájaro.
Si no desechan, escúchame bien, esa manera de pensar, esa ligereza en cuanto a sus pensamientos, ¿me está escuchando? Si no desechan esa ligereza y su manera de pensar a su conveniencia, serán echados al fuego eterno. No lo escribí yo. Lo dice Mateo. En nuestro texto, hermanos, que leímos. De las palabras, ¿verdad?, que se registraron de Juan el Bautista. ¿Cómo comenzó predicando? Eso es lo que significa la paja. Aquellos que tienen pensamientos ligeros, no conforme a la palabra. Y serán echados al fuego eterno. Hermanos, porque la paja no sirve para nada y se quema. Esta es la razón precisamente por cual Dios hace, hermanos, que se den la palabra. Es palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, esta es la razón por la que debemos, hermanos, dar el mensaje principal del Evangelio de nuestro Dios. Porque el mensaje central del Evangelio de Cristo es el arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay nada. Gloria al Señor Jesús. El mensaje principal del Evangelio entonces es el arrepentimiento. El hombre, hermano, necesita arrepentirse de sus pecados, porque el pecado es lo que lo mantiene alejado de Dios. ¿O no dice así Pablo en su carta a los Romanos 3:23? No dice: por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de ¿quién? De Dios, dice Romanos 3:23. El pecado es el que mantiene alejadas a las personas de Dios. Así que, hermanos, amigos, es necesario el arrepentimiento. ¿Es necesario qué, amados hermanos? El arrepentimiento. Diga en casita: es necesario el arrepentimiento. Todos debemos de meditar en esto, hermanos. Porque es lo que lo mantiene lejos de Dios. La gente, hermanos, le preguntaba a Juan: ¿y yo de qué tengo que arrepentirme? Juan decía, Juan iba directo al grano. Juan les decía, ahora sí como dicen los muchachos, cómo va. Juan les decía, hermano, cuando le preguntaban: ¿y yo qué tengo que hacer, Juan? Porque escuchaba la palabra y, hermanos, y sentían ahí la necesidad, hermanos, de arrepentirse. Y Juan les decía: el que tiene de comer, dele al que no tiene. ¿Me escuchan? El que tiene un cargo, escúchame bien, el que tiene un cargo, no lo use para extorsionar. Sino Juan les decía: confórmense con su salario. ¿Me está escuchando? El que tenga, dele al que no lo tiene. Y los que, hermanos, dice, tienen un cargo, no extorsionen a otros. Confórmense con su salario que tienen. Exhortaba a Juan, hermanos, con la verdad. Juan, hermanos, de verdad que era tremendo Juan. Juan les decía y les hablaba y los exhortaba al arrepentimiento con la palabra de verdad. Vamos a una cita, 1 Corintios 6.
Él les decía, hermano, les hablaba de ser justos. Juan les decía, el que tiene, dele al que no tiene. Si usted tiene para comer, dele al que no tiene si le pide. Primera de Corintios 6, leo para ustedes del 9 al 11. Dice así de la siguiente manera: ¿No sabéis, del 9, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, que dice, no te equivoques, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores. ¿Qué va a pasar con ellos? No van a heredar el reino de Dios. Dice en el 11, pero esto eran algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Cómo, hermanos, si ya fuimos limpiados, queremos volver atrás? Aquellos que no lo son, tienen que venir a Jesús para que sean lavados a través de la sangre de Jesucristo, perdonados sus pecados. Juan habla, hermano, de la fornicación y del adulterio y de la borrachera y de todo lo demás, que esos no van a heredar el reino de Dios. Juan era tremendo y era duro, hermano. Él exhortaba cuando veía a Herodes que andaba con la mujer de su hermano. O sea, se la quitó y vivía con la mujer de su hermano, y Juan lo veía y le decía, ¿no? Y por eso no querían a Juan, porque hablaba la palabra de verdad. Le decías, estás en fornicación, estás en adulterio. Y alguna va a preguntar, bueno, ¿y qué es el adulterio? Pues sí lo sabemos. La fornicación. Muchos viven así, en unión libre. ¿Acaso no dice Pablo, no te quemes? Mejor que cásate, ¿no dice? ¿Qué dice? Cásate. ¿Por qué? Porque la palabra, hermano, nos está diciendo que la fornicación no le agrada a Dios, porque los fornicarios dicen que no van a heredar el reino de ¿qué? De Dios. ¿Juan solapaba eso? No, por eso cuando veía a Herodes le decía, no, estás mal. ¿Por qué? ¿Qué lo mató? Si usted y yo solapamos, no, es que está bien, es que deja al hombre, no, pues es que dejó aquello yendo con otro y luego con otra y lo recibes en tu casa, ¿qué estás haciendo? Dígame usted, ¿qué estamos haciendo? Ah, pero eso no nos gusta oír a veces, ¿verdad? Para decir, no, el pastor ya se pasó. Te lo está diciendo Dios por tu bien, ¿no es cierto? Porque estás leyendo que los fornicarios, y dice por ahí un dicho, tanto de peca el que agarra, el que mata a la vaca, como el que le agarra la pata. O eres o no eres. Por eso la exhortación, la invitación es, pregúntate ahora, hermana, amigo, ¿qué eres? ¿Qué somos? ¿Paja o trigo? Porque la paja es ligera. Y aquel que es de pensamiento ligero dice, ay no, es que eso no es malo, eso está bueno. Ah, mira, pues qué bonito, entonces ahora le voy a hacer caso a mi hermano, a mi hermana, y a Dios no. Fíjate nomás. Por eso es la pregunta que te debes de hacer, o que nos debemos de hacer. Va a decir, ay hermano, también que iba. Así que hermanos, debemos de meditar. Es mejor casarse y estar bien delante de Dios
Así que, hermanos, muchos piensan, hermano, que por el hecho, como le digo, Juan, por eso les decía esas palabras fuertes y duras, generación de víboras, porque todos venían a él, a Juan, si usted lee, venían y Juan, bautízame. Porque, hermanos, no dejaban su manera mala de vivir. Muchos por el hecho de bautizarse piensan que ya están del otro lado. Ya me bauticé, ya, puedo hacer lo que yo quiera. Están mal. Y hay hermanos, hermanito, lamentablemente, hay quienes se dicen cristianos, bueno, cristinos, y viven en unión libre y se dicen cristianos. No se han casado. Porque para ellos no está mal. Ahora ellos ponen las reglas y no Dios. Por eso hay que preguntarse, ¿qué eres? ¿Paja o trigo? Fíjense, leo para ustedes lo que dice 1 Corintios 7. 1 Corintios 7, leo para usted 1 y 2. En cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de qué? De las fornicaciones. A causa de las fornicaciones, cada uno tenga ¿qué? Su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Cásense. O sea, la recomendación es no forniques. Hermano, tenemos entonces, hermano, que meditar muy bien lo que estamos escuchando. Muchos hermanos no han tenido un arrepentimiento sincero. Muchos no han tenido, ¿qué cosa? Un arrepentimiento, ¿qué, hermanos? Sincero. Hermano, el arrepentimiento sincero es darle la espalda al pecado. El arrepentimiento sincero es darle la espalda al pecado. Romper, hermanos, con tus pensamientos pasados. Debe de haber un cambio de pensar. Ya no vas a pensar como pensabas antes, conforme al mundo. ¿Me está escuchando? Vamos a 1 Tesalonicenses. Primera carta de Pablo a la iglesia de Tesalónica. 4, 3, 5. Leo para ustedes, escúchenlo bien en casita. Vuelvo a repetir la cita. 1 Tesalonicenses 4, 3 al 5. Leo para ustedes. Pues la voluntad de Dios es nuestra santificación, que os apartéis ¿de qué? De fornicación otra vez, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. ¿Escuchó? No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen ¿a quién? A Dios. Porque hay muchos viven así. ¿Por qué dice la palabra? Porque no conocen en realidad a Dios. Porque si lo conocieran e hicieran su voluntad, guardarían sus mandamientos. Si Él dice cásate, cásate, pero no vivas en fornicación. Otra vez lo repite Pablo. Es importante entonces, hermano, arrepentirse de corazón y tener nuevos pensamientos, porque, hermanos, el tener nuevos pensamientos, escúcheme bien, nos lleva a un cambio de actitud y de sentimientos. Un arrepentimiento sincero nos lleva a un cambio ¿de qué? De pensamientos y de actitudes, y de tener diferentes sentimientos. ¿Me está escuchando? Esto, hermanos, es tener una nueva vida. Perdón.
Esto es tener una nueva vida, porque ya no pensamos como el mundo, como antes. Porque, hermano, para el mundo pecar es normal. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios, acabamos de leer. Y así éramos antes nosotros. Antes de venir a Cristo, así éramos. Por eso le digo, ¿cómo es que te vas a volver atrás? Éramos antes así, dice Efesios 2:2, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Antes así éramos, con esos pensamientos ligeros, porque íbamos conforme a la corriente, dice Pablo, del mundo. Pero ahora se supone que somos diferentes, porque todavía ese espíritu, hermano, opera en quienes, en los hijos de desobediencia. O sea, todavía hay hijos desobedientes. ¿Me está escuchando? Entre los cuales, dice, también nosotros vivimos en un tiempo en los deseos de nuestra carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Los que son de pensamientos ligeros son hijos de ¿qué? De ira, de parte de Dios. Es bueno entonces, hermanos, que reflexionemos en esta mañana. Porque, hermanos, muchos hermanos estarán en la iglesia, pero no se han arrepentido de corazón. ¿Por qué? Porque no han cambiado su manera de pensar. Porque aún actúan conforme al pensamiento del mundo. No obedecen a Dios. Fíjese, se dejan llevar por sus propios pensamientos. ¿Acaso, hermano? Por eso le decía, están en la iglesia, pero tienen un pie en el mundo y un pie en la iglesia, porque se dejan llevar por sus propios pensamientos. ¿Acaso no ha leído lo que dice Isaías 55? Isaías 55 dice, hermanos, porque tus pensamientos, ¿qué dice? No son mis pensamientos, dijo Jehová Dios. Porque tus pensamientos, se refiere al ser humano, se refiere a nosotros, porque tus pensamientos no son mis pensamientos, porque tus caminos no son mis caminos. No hemos aprendido, hermano. Por eso la invitación, hermano, arrepiéntete, cambia tu manera de pensar. No lo que tú piensas, lo que piensa Dios, eso es lo que tenemos que hacer. ¿Me está escuchando? Amén. Ahora, hermano, después de haber escuchado todo este mensaje, toda esta palabra, bueno sería que todos dijéramos, escúchame bien, como dijeron cuando Pedro dio su primer discurso, y lo podemos leer en Hechos. Cuando Pedro, hermano, dio su primer discurso, ¿qué fue lo que sucedió? Cuando todos escucharon la palabra de verdad. Eso es lo que deberíamos, ese efecto debería de ser en nosotros también, amados hermanos. En Hechos 2:37, vaya usted, búsquelo en su Biblia. Léalo, por favor. Hechos 2:37. Y leo solamente ese versículo. El primer discurso de Pedro. Y les estaba hablando de Jesucristo al pueblo. De cómo habían matado a Cristo y no habían creído en Él. Entonces dice, después de toda la lectura, hermano, de toda la prédica, la gente al oír, dice en el 2:37 dice, al oír esto, ¿qué pasó? Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué hacemos, hermanos? Le dijeron. Eso es lo que deberíamos de contestar hoy nosotros.
nosotros, hermanos, ya escuchamos que estamos mal, que tenemos pensamientos ligeros, que somos como paja todavía. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué haremos? ¿O no? Eso, ¿o no, hermanos? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Wow. ¿Qué haremos? Pero esto solo se va a preguntar la gente que tiene humildad en su corazón. Que todavía hay algo ahí, hermano, del Espíritu Santo. Y los que no conocen, amigo que nos escuchan, es tiempo de que te arrepientas. Arrepentimiento es darle la espalda al pecado. Decir no al pecado, no al adulterio, no a la fornicación, no a la borrachera. Y a toda la lista que vimos. Ya no tus pensamientos ahora sean los pensamientos de ¿quién? De Dios. Sí, porque hoy, hermanos, cualquiera dice, no, es que yo estoy bien. Está mal el pastor, están mal los hermanos, pero yo estoy bien. Ah, fíjate qué bueno. Sí, porque su pensar, porque creyéndose sabios, se hicieron necios. Se saben 4, 5, 6 versículos bíblicos. No, dice, ya saben mucho, ya saben más que todos. Y ellos están bien, porque sus pensamientos son ligeros y son paja todavía. Y la paja, ¿qué va a ser lo que leímos? Va a ser echada a fuego eterno, dice, al fuego que nunca se apaga. Por eso es una palabra, hermanos, de exhortación, que a lo mejor a muchos no les gustará, pero esa es la verdad. ¿Me escucha? ¿Qué tengo que hacer? Es lo que deberíamos de decir hoy. El que es humilde de corazón lo dirá. ¿Qué hacemos? Vamos a Romanos 12. ¿Qué hacemos? No nos vamos a ir sin saber qué vamos a hacer. Romanos 12:2. Romanos 12:2 en casita. Vuelvo a repetir, búsquelo. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cambia tu manera de pensar para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Quieres saber cuál es la buena voluntad de Dios? Cambia tu manera de pensar. No te conformes a este siglo. ¿Qué es no conformarse, hermano? Cuando Pablo dice, no te conformes a este siglo, a su manera de pensar. ¿Sabe qué es la palabra conformarse? Sujetarse. ¿Me está escuchando? Sujetarse, ajustarse voluntariamente, hacer o sufrir lo que nos desagrada. ¿Qué es conformarse? Perdón. Sujetarse. Adaptarse. Decir, bueno, pues es que todos piensan así. No es malo que yo solape el pecado, pues si todos lo hacen. Entonces también yo y usted. Por eso Pablo dice, a ver, ¿qué haremos? No te conformes. ¿De acuerdo? Amén. No debemos de conformarnos a como piensa el mundo. No te conformes. ¿Me está escuchando? Perdón.
No nos conformemos al pensar de este mundo. Debemos de atrevernos. La invitación es en esta mañana. Amigo que nos escuchas, hermano que nos está escuchando, ya reflexionamos que somos paja o somos trigo. ¿Estás haciendo tu voluntad o la de Dios? Lea tu Biblia. Porque muchos saben la palabra solo para defenderse o para contradecir en contra de Dios. ¿Me está escuchando? Hoy, hermanos, debemos de tomar esa determinación. Atrevernos a dejar que Dios nos moldee nuestros pensamientos. Debemos de permitir que Dios, ¿qué cosa haga, hermanos? Nos moldee conforme a sus pensamientos y no a los nuestros ni a los del mundo. Debemos de permitir hoy que sea Dios quien, hermano, a través del Espíritu Santo nos moldee nuestros pensamientos a como Él quiere. Hermanos, permitamos a Dios en esta mañana que Dios nos moldee nuestros pensamientos. Porque, hermanos, la paja, dijimos, es liviana, es ligera, no tiene peso. La paja no tiene valor, por eso dice que va a ser, ¿qué cosa? Quemada. Porque, hermanos, la paja podrá tener argumentos. Escúcheme bien lo que le voy a decir. La paja podrá tener argumentos, porque muchos sacan argumentos. Ah, no, es que yo estoy bien. Ah, no, es que esto. Ah, no, es que aquello. Y hasta se sienten así, dicen, ay no, le gané. La paja podrá tener argumentos, pero sus argumentos no tienen peso, porque no dejan de ser paja. ¿Me está escuchando? ¿Quién vive, hermanos? A su nombre, a su nombre. Glorifiquen a Dios en su casita, hermanos. La paja podrá tener argumentos, pero no tienen valor. Podrá tener, hermanos, argumentos, algún argumento, hermanos, que según él está bien. Podrá conocer mucho de la Biblia. Podrá saber, como dije hace rato, muchos versículos bíblicos. Podrá cantar. Podrá servir dentro de la obra. ¿Me está escuchando? Sí. Podrá creerse religioso. Pero si no obedece, sigue siendo paja. Porque hace su voluntad y no la de Dios. Podrá hacer todo lo que le dije, pero si no obedece a Dios, es paja. ¿Me está escuchando? Será quemada esa paja, hermanos. Debemos de tener cuidado y arrepentirnos. Dar frutos dignos de arrepentimiento, amado hermano. Estaba escuchando una anécdota de un adolescente que acompañó a su mamá, iban al culto. Llegaron a la iglesia y le dice, mi hijo, vámonos al culto porque va a haber hoy culto. Vamos a buscar la paz y el arrepentimiento en este culto. Si hay arrepentimiento, hay paz. Y la mamá y su hijo adolescente llegaron al culto. Y había mucha gente en el culto adorando, alabando a Dios. Vamos a buscar la paz a través del arrepentimiento. En esos estaban, hermano, en el culto, cuando el adolescente le dice a su mamá, mamá, mira, fulano de tal vino a buscar paz y arrepentimiento, pero hoy definitivamente no lo va a encontrar. Y su mamá intrigada y le dice, muchacho, ¿y por qué te atreves a decir que fulanito no va a alcanzar el arrepentimiento y la paz el día de hoy? Sí, mamá, porque si tú lo ves, nada más tiene una rodilla hincada.
O sea, quiere decir que se está arrepintiendo a medias. No dobló las dos rodillas. Y así hay muchos, amado hermano. Al nombre de Cristo. El niño decía, tiene que doblar las dos rodillas, humillarse delante de Dios para pedirle perdón. Hincada en el suelo, dijo, no, este no va a alcanzar porque no va a estar pidiendo la mitad de arrepentimiento. No hay un arrepentimiento sincero para pronto. Aunque vayas a la iglesia y cantes y hagas lo que tú me digas, pero si, hermano, tú sigues con tus pensamientos ligeros, haciendo tu voluntad y no la voz de Dios, olvídate. ¿Acaso no dice la palabra qué es lo que le agrada más a Dios? ¿Los sacrificios o la obediencia? Podemos venir y traer sacrificios de alabanza y de adoración, pero si, hermano, no le obedecemos, de nada sirvió tu alabanza. Así hablaba Juan. Juanito. Pero Juan el Bautista. Amén. No fornicación, no adulterio, nada de eso, no borracheras, no chismes. Porque vamos a la iglesia y seguimos siendo chismosos. A nombre de Cristo. Gloria. Pero no se pongan tristes, amados hermanos. Hoy es tiempo de que doblemos las dos rodillas. Amén. No damos una, no hinquemos las dos rodillas. Y en humildad le digamos, Señor, ¿qué haremos? No te conformes a los pensamientos de este siglo. Piensa y deja que Dios moldee tus pensamientos. Amén. Obedezcamos a Dios. Porque Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento y Él nos brinde salvación y vida eterna. Por último, vamos a Juan. ¿Qué hacer? Dijeron aquellos arrepentidos. Primera carta de Juan 1. Juan 1. 9, leo para ustedes. Juan 1:9 dice de la siguiente manera, leo: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar ¿qué cosa? Nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué? Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Qué haremos? No nos conformemos a este siglo. Vengamos a Cristo, a Papá Dios, en el nombre de Jesús y pidamos perdón por nuestros pecados. Esa es la invitación que tenemos para hoy. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué eres, amigo? ¿Qué eres, hermano? ¿Paja o trigo? Póngase de pie. En casita, pónganse de pie todos. Y si está algún familiar que apenas escuchó la palabra, amado hermano o hermana que nos está viendo y nos está escuchando en casita, llévelo al arrepentimiento en el nombre de Jesús. ¿Cómo? Confesando, dice la palabra, reconociendo que somos pecadores, que le hemos fallado. Tú, amigo, si no habías escuchado la palabra y hoy la estás escuchando, te invito también para que hoy confieses tus pecados delante de Dios, solamente poniéndote de rodillas ahí donde estás y dile al Señor, al Padre, di, en el nombre de Jesús, reconozco, Padre, que soy pecador, perdona mis pecados, me arrepiento de ellos, cambia mis pensamientos, Jesús de Nazaret, cambia mis pensamientos, mi manera de pensar anterior, renueva mi mente, renueva mis pensamientos, quiero hacer tu voluntad, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Si usted se ha arrepentido, deje que Dios le siga moldeando a su imagen y semejanza, como dice la palabra. Pero si tú, mi hermano, que me escuchas, has reflexionado y también has dicho, ¿qué haremos?
Es tiempo de que vengamos al Señor y reconozcamos que estábamos actuando con ligereza de pensamientos y que eso es paja. Así que, hermano, hoy te invito también para que podamos orar al Señor y decirle a Dios: Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos perdón, Padre, porque hemos escuchado tu palabra. Señor, quita todo mal pensamiento, cambia nuestra manera de pensar, Señor, que hagamos tu voluntad y no la nuestra, que hagamos, Señor, tus pensamientos y no los nuestros, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, te pedimos perdón. Nos arrepentimos, Padre, en el nombre de Jesucristo, de todo pecado. Ayúdanos, Padre. Te permitimos, Padre, que nos moldees. Moldéanos, Padre, en el nombre de Jesús. Te lo rogamos, te lo pedimos. Moldea nuestra manera de pensar anterior, antigua, Señor. Que no pensemos otra vez como el mundo, Padre, sino como tú quieres que pensemos. Renueva nuestros pensamientos, Padre, en el nombre de Jesús, para andar conforme a tu voluntad y no la nuestra, Padre. Te lo pedimos, Padre, y te damos las gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Si han hecho esta oración, gloria a Dios, porque dice lo que leímos: si tú confiesas, Dios te perdona. Amén. Gracias damos al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Que Dios me los bendiga.